ver la manera de cambiar las cosas a partir de la creatividad y la capacidad de innovar y buscar un proyecto que potenciase nuevas dinámicas de relación entre las grandes metrópolis, las pequeñas y medianas ciudades que tienen grandes oportunidades hoy en día y el abandonado mundo rural. Por lo tanto, ese era nuestro objetivo, buscar un binomio de relación campo-ciudad y romper un poco con lo establecido. Y por eso nuestro lema de España Creativa es España Creativa, un territorio en transformación y una nueva modernidad. Y lo de nueva modernidad quiere decir rescatar el sujeto, es decir, volver a posicionar a la persona, al individuo, en el centro del sistema, de tal manera que bueno, pues cambiemos esa metodología que arrastrada por el proceso industrial o postindustrial que llevó al hombre a ser terminal de múltiples redes, como diría Baudrillard. Y nosotros queríamos un nuevo modelo antropocéntrico, apostar por una revolución científica y artística que ahora mismo, con la pandemia, yo creo, perdón, que sin duda alguna es mucho más necesaria que nunca, volver a escuchar a los científicos, a los humanistas y recuperar esa capacidad de crear del ser humano, pero de todos, esa creatividad colectiva, no solo de los talentos, de los grandes artistas, que está muy bien, sino también de todos los individuos que conformamos esta sociedad, porque el hombre es creativo por naturaleza. Y esa capacidad se tiene que convertir en un recurso estratégico, económico, fundamental, que hay que potenciar, la creatividad colectiva. Esperad un momentín, creo que está desordenado esto, no sé. Se ve de otra manera aquí. Bueno. Vale, simplemente os he hecho aquí para empezar a hablar de esa era de la creatividad, quería hacer una reflexión sobre ese patrimonio y turismo en este escenario precedente del modelo industrial y postindustrial, pues para ver cuál es esa foto de la que partimos. Esa foto de la que partimos es la de una economía que apostó por el crecimiento perpetuo, del producir más y más, de ese modelo de producción en masa que llevó a una estandarización. Y esa estandarización se llevó a todos los ámbitos de la vida y, como no podía ser de otra manera, se llevó también al turismo. El turismo se masificó, el turismo se estandarizó y perdió pues, esa capacidad tan interesante de viajar que es la emoción, el valor de lo auténtico, la belleza. Yo venía ahora, ayer cuando venía del aeropuerto de cara aquí al Ayuntamiento de Buenavista, la verdad es que el paisaje es emocionante. Y ese paisaje, que es una vista subjetiva por mi parte, pero seguro que compartida por muchos, es fuente de oportunidades. Ese carácter subjetivo, intangible, es lo que tenemos que ser capaces de rescatar y dar un valor. No solamente el valor de lo tangible, de los grandes museos, de las infraestructuras, de esas grandes moles que nos han llevado a ciudades industriales fragmentadas, sectorizadas, totalmente desconectados un barrio con otro, que parece un collage, donde no hay una comunicación con el otro y se perdió el diálogo, se perdió el valor de la palabra, los pequeños espacios de encuentro como pueden ser las cafeterías, las calles, las plazas públicas. En ese escenario precedente no cabe duda que estábamos hablando de una creatividad copiada. Todas las ciudades copiaban unas a otras el modelo. Si tenían un museo tenían que tenerlo más grande. Si tenían, pues yo qué sé, Euro Disney, pues todas tenían que tener Euro Disney, Euro Vegas. Y claro, cuestiones que no tenían nada que ver con su identidad. Entonces, poco a poco se iba barriendo su cultura, su identidad, y nos encontramos que la ciudad se convertía en un objeto comercial de especulación financiera, donde apostaba por el continente y no por el contenido. Y ahora nos encontramos con tenedores que hay que dotarles de contenido y yo creo que eso es pues lo que tiene que hacer ahora este nuevo modelo de la economía creativa, ¿no? Reutilización de los espacios
públicos y de las infraestructuras, tanto las industriales abandonadas como las que se crearon simplemente como arquitectura del espectáculo. Esta sociedad postindustrial no conectada, evidentemente, perdió su, como diría yo, su nexo con la historia, con sus trayectorias históricas, y creo que es importante recuperar eso, recuperar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y la crisis es una oportunidad porque nos brinda esa oportunidad de pararnos, de decir, bueno, vamos a ver, ¿qué hemos hecho mal y qué hemos hecho bien? ¿Y qué es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Qué pasa con el ciudadano? ¿Qué pasa con el turista? Pues tanto el ciudadano como el turista en este modelo que algunos pretenden todavía alargar, y es insostenible y no se puede alargar, el cambio es irreversible, estamos en un cambio de era. Entonces, el ciudadano y el turista es pasivo, no participa del proceso ni turístico, ni participa del proceso de creación urbano, ¿no? Por lo tanto, pues poneros un ejemplo fruto de esta economía industrial y sobre todo postindustrial, pues tenemos el turismo urbano, ¿no? Ese turismo de concentración masivo, de tener que ir a los museos de las grandes ciudades, todo ello fruto también de un proceso de globalización donde las ciudades estaban sobre todo obsesionadas con posicionarse internacionalmente, olvidando la cultura de proximidad tan importante como es colaborar y cooperar entre ciudades. Entonces, a nosotros nos parecía que eso era importante rescatarlo, ¿no? Un ejemplo, pues podría poner de cualquier ciudad, ¿no? Simplemente para que veáis en el mapa esa localización centralizada de la actividad turística en el área metropolitana de Madrid. Pues está totalmente concentrada en el centro. Tenemos que buscar una dispersión o tanto una creatividad difusa como una descentralización de la actividad turística y buscar pues que hay posibilidades infinitas en las periferias de las metrópolis, no cabe duda, hay culturas alternativas, hay otras miradas que se han ido construyendo con ciudades dormitorio, con ciudades industriales, que no son menos atractivas si se saben aprovechar, ¿no? Fenómenos que han llamado de éxito y que evidentemente han tenido éxito, como el efecto Guggenheim en este modelo, pues en este modelo, por ejemplo, pues ha llevado consigo pues, a un proceso de regeneración urbana que, por supuesto, pues es admirable en el sentido de la transformación de Bilbao, no cabe duda, pero todos estos procesos hay que tener cuidado también porque en muchos casos pueden traer consigo fenómenos como la gentrificación, la expulsión de la población local, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, pues Bilbao hay que reconocer que bueno, pues ha hecho uso de ese modelo postindustrial y ha conseguido transformar la ciudad a través de una buena gobernanza. Y por supuesto a mí el modelo que más me gusta de este modelo, que no me gusta y que hay que cambiar, pues es el modelo de Barcelona 92. Creo que se hizo bien, que es un modelo de regeneración urbana interesantísimo, de atracción turística, por supuesto, indiscutible, pero este tipo de modelo no es sostenible ahora mismo, tenemos que cambiar las cosas, como venimos diciendo. Consecuencias. ¿Qué consecuencias he subrayado aquí de este modelo industrial y postindustrial? Primero, banalización del territorio y del patrimonio, pérdida de identidad, gentrificaciones urbanas, masificación del turismo, desgaste económico insostenible, por supuesto que tiene que ver con el clima, con la contaminación, etcétera, etcétera. Pérdida de cohesión social, abandono del campo y del mundo rural. Por supuesto, el éxodo del mundo rural ya había comenzado a finales del 19 y, por supuesto, fue cada vez más a partir de los años 70 en España. Pues los pueblos han ido quedando poco a poco abandonados, cuando son verdaderos universos mágicos por descubrir. Yo la verdad es que me lo paso muy bien yendo de pueblo a un pueblo. La semana pasada estaba en Sant Hervás, en Valladolid, el otro día estaba en Urriés, Zaragoza, un pueblo de 40 habitantes que celebraba un festival de música, pero toda la población se implicaba en el festival, daban hasta alojamiento a los visitantes, ¿no? Y lo organizó también en plena pandemia y lo organizó como un evento, ¿cómo os diría yo? Un evento sostenible totalmente.
y, por supuesto, haciendo uso de la digitalización, que hoy en día es imposible hacer ya, ahora mismo, por lo menos, en esta fase que estamos, un evento que no sea híbrido, como el que estamos haciendo aquí, aprovechando esas tecnologías. Bien, ¿cuál es el giro, entonces, mundial, creativo, que proponemos, o sea, que propongo yo ahora mismo, pero por supuesto acompañada de muchos que piensan así y seguro que vosotros luego en el debate podréis discrepar o no? Bueno, ¿por qué digo que estamos en la era de la creatividad? Porque la ruptura a la que asistimos en la civilización, y digo civilización occidental, cada civilización, como diría Spengler, el historiador, es el organismo vivo de la historia y tú tienes que estudiar la historia por civilizaciones. Probablemente el segundo renacimiento, que a mí me encanta vislumbrar e imaginar como a todo ser humano, ¿no? Yo lo imagino como un renacimiento transversal de valores compartidos entre todas las civilizaciones, ¿no? Ese sería nuestro gran reto. Perdón. Entonces, yendo a la civilización occidental en la que nos encontramos, esta ruptura sería como semejante a la ruptura en la antesala del primer renacimiento. Después de la oscura Edad Media, diríamos, entramos en un humanismo, en un proceso de hibridación de ideas, que por supuesto fue acompañado por una imprenta. Hoy en día iría acompañado de toda la tecnología y el Internet y transformación digital, pero es una verdadera ruptura. Lo digo porque la Ilustración y la Revolución Industrial supusieron una verdadera ruptura de la civilización occidental. La verdadera ruptura se produjo en esa antesala y se está produciendo ahora. Por lo tanto, evidentemente podemos ser negativos, podemos estar depresivos, porque las circunstancias no es para menos y las que vienen todavía son para más. Pero podemos ser también optimistas y decir, bueno, bien, vamos a hacer una visión, una vista de pájaro, ¿no? Y vamos a decir, bueno, pues nos ha tocado vivir un momento emocionante de la civilización occidental y, por supuesto, que además es un momento de transformación global, cada civilización tiene su proceso de transformación, pero podemos participar de ese cambio. Podemos ser protagonistas desde lo cotidiano, porque yo creo que las grandes cosas se transforman desde las pequeñitas cosas. Entonces, no es banal que uno se levante por la mañana y cambie su modo pues, de gestionar los residuos, de facilitar hablar con el vecino. Es decir, que creo que los grandes cambios, insisto, se producen por pequeñitas rutinas, ¿no? Steve Johnson escribió en el 2003 que tienen que ver las hormigas, los cerebros humanos y las ciudades, ¿no? Y hablaba de los sistemas emergentes. Es decir, porque la ciudad es un sistema complejo. Lejos de poder planificar hoy en día nada, tenemos que asistir a estrategias emergentes. El señor alcalde se verá que lo que vale hoy, mañana ya no vale. De repente surge, mañana no sirve. Es decir, que estamos viviendo un momento tan de transformación global que es día a día, que eso es lo que yo quiero subrayar. Y por eso hablo de la era de la creatividad, porque la creatividad ahora mismo es lo más importante. Todos tenemos que ser creativos e intentar cambiar las cosas, desde lo pequeñito a lo grande. No, ahora, sí, vale. Bueno, pues retomamos la conferencia y os estaba comentando que estamos en un momento donde hay que valorar la creatividad y la capacidad para innovar de las ciudades y de los territorios. En ese giro creativo mundial tampoco empieza ahora con esta crisis sanitaria, que era lo que yo os decía, ni siquiera empezó con la crisis mundial del 2007. Yo personalmente creo que ya fue una crisis primero ética, de valores, que en realidad es lo que llevó pues también a una superproducción, a una especulación financiera, bueno, pues lo que todos sabemos que caracterizó la sociedad mundial antes de esa antesala de la crisis financiera. Pero lo que sí vino a hacer el COVID es decirnos y dejarnos claro que los cambios ya son irreversibles. Entonces, a mí me gusta hablar de que estamos en un momento de mutación de sistemas. Utilizando un término biológico, como diría el biólogo Maturana, estamos en un momento de la autoorganización,
lo que se llama la autopoiesis del sistema. Verdaderos cambios estructurales son necesarios para abordar las nuevas formas de hacer las cosas. Es decir, que ahora mismo el gran reto son cambios estructurales, cambios de organización, que son invisibles muchas veces, que no se ven, pero que realmente es la única manera para poder cambiar las cosas. Por eso, pues, me gustaría subrayar que la economía creativa se presenta como esa mejor alternativa al declive industrial y a los procesos de transformación actuales, y que hay un giro creativo en el sentido de que hay un cambio de estrategia en el modelo productivo a nivel mundial, de la estandarización a la diferenciación. Y esa apuesta por la diferenciación es lo que va a hacer que el patrimonio se convierta en un activo estratégico a nivel económico de primer orden, porque el patrimonio permite recuperar la identidad y permite diferenciar los productos turísticos unos de otros. Por lo tanto, los valores a nivel turístico que van a ser prioritarios, pues van a ser valores como el valor de lo auténtico, el valor pues eso, de lo bello, de la belleza, el valor, ¿qué os diría yo?, de lo intangible, de lo que son los olores. Es lo que se llama el paisaje creativo. Bien, voy a ir un poquito rápido en estas diapositivas, pero sí que me gustaría subrayar que el modelo creativo, a diferencia del modelo industrial, va más allá que el crecimiento. Es una apuesta por una multidimensionalidad, es decir, sobre todo el desarrollo. De hecho, la ONU declaró el 2021 el Año Internacional para la Economía Creativa, para el Desarrollo Sostenible, de la economía creativa para el desarrollo sostenible. Por lo tanto, la economía creativa no es solo crecimiento económico, sino tiene efectivamente su mirada en una dimensión económica, tiene que desarrollar una dimensión económica, generación de riqueza y empleo, pero también una dimensión social, de una búsqueda de la cohesión social, una dimensión cultural, una apuesta por la diversidad. Es decir, que la economía creativa es un conjunto de variables cuantitativas, pero también cualitativas. Y aquí viene el tema de los indicadores, en los que, por ejemplo, personalmente estoy muy involucrada en el diseño de indicadores para medir lo que no sale en la foto. Es decir, hasta ahora lo que permite posicionar a los territorios y a las ciudades son índices, sobre todo cuantitativos, como el PIB, el valor añadido bruto, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué hacemos, insisto, con lo que os estaba comentando yo, con aspectos como el índice de pertenencia a un lugar, de orgullo de pertenecer a un lugar, el índice de lo auténtico, cómo lo mides, cómo mides el grado de desgaste de un territorio o que conserva su carácter auténtico? Todos esos índices van a permitir reposicionar a las pequeñas y medianas ciudades en el contexto global. Porque si algo tienen las pequeñas y medianas ciudades, y sobre todo el mundo rural, es que todavía conservan costumbres, tradiciones, un saber hacer tradicional, una artesanía, un patrimonio intangible que ahora mismo es muy importante. Y luego la dimensión ambiental, que no podemos perder de vista. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo en la economía creativa? Estamos creando valores, estamos gestionando ideas, por supuesto, para obtener beneficios. Por eso, beneficios, pero no solo económicos. Los beneficios también pueden ser beneficios sociales, beneficios culturales, ambientales, etcétera. Por eso habría que subrayar la importancia de ese humanismo de la creatividad. La economía creativa nos lleva a subrayar la importancia de las industrias culturales y creativas, pero también de las ciudades creativas. Es decir, las industrias creativas, que en estas jornadas son muy importantes para dinamizar el turismo hoy en día y son fuente de oportunidades, como veremos luego algunos ejemplos. No podemos quedarnos solo ahí, sino que hay que hablar también de ciudades y territorios creativos para referirnos a ciudades y territorios que están en proceso de transformación, cambiando su organización y su estructura. Por ejemplo, en una administración local, pues es muy importante cambiar el modelo burocrático.
Hay que desburocratizar la administración, tiene que empezar a trabajar ad hoc por proyectos matricialmente entre las distintas áreas. Es decir, hay metodologías de gestión y de organización que la empresa privada, por ejemplo, tiene mucho más desarrollado, habrá que intentar. Fue fuente para la creación de las grandes ciudades en el Renacimiento, Florencia, los países de Flandes, el turismo, la hibridación de ideas de los mercados, los negocios. Todo eso, el turismo consigue generar un proceso de transformación a través de la hibridación de ideas. En la educación, todo el mundo estará de acuerdo conmigo que la educación hoy en día es importantísimo si queremos cambiar las cosas. Y además una educación creativa, que deje de poner, esta es una llamada que hago, que deje de poner a lo que se han llamado Marías y que las coloque como nucleares. La música, el dibujo, en la época del Renacimiento eran nucleares. El dibujo era totalmente transversal a todo el conocimiento, ¿no? Y Kepler decía, por ejemplo, hablaba de la música de los astros, el físico. Para entender la física se tenía que entender la música. Es decir, que todo esto que hemos ido perdiendo y hemos ido especializándonos tanto en una cosita, no, se necesita un conocimiento integral, un conocimiento humanista, se tiene que apostar por materias transversales como las artes, como la música como arte también, por supuesto, pero me estaba refiriendo al dibujo, que de alguna manera apoyen pues, las matemáticas, otra forma de entenderlas, las matemáticas ligadas a la naturaleza, bueno, etcétera, todo un discurso. Y el deporte. ¿Por qué el deporte no va a ser una industria creativa? El deporte permite crear entornos emocionales positivos, dinamiza los recursos humanos de un territorio y además genera cohesión social, porque vienen las familias, los hijos, etcétera, etcétera, transmite valores y aquí me estoy refiriendo al deporte base, por supuesto. Y luego la innovación, que debe de ser multidimensional, la innovación no solo económica, sino también innovación social, cultural, medioambiental, etcétera. Desde España Creativa, pues como bien ha dicho Elena, organizamos pues eventos, ¿no? Y uno de ellos es el Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España. Este concretamente lo realizamos en Melilla. El Fórum de Melilla fue pues muy peculiar, muy interesante, se convirtió en un verdadero evento ciudad, que es lo que tienen que ser los eventos, ¿no? Que participe la sociedad civil, el sector privado, el sector público. Es decir, que tú ibas en taxi en Melilla cuando era el fórum, usted va al evento ese de la creatividad. Entrabas en una mercería, lo mismo, porque la sociedad civil participaba. Y luego el tema del diálogo de las artes. Nosotros organizamos, por ejemplo, un desfile de moda sostenible en Melilla la Vieja, Patrimonio de la Humanidad, mirando al mar. O sea, hay que utilizar la creatividad para reinventar lo que se está haciendo, ¿no? Pues un desfile de moda, pues llevarlo pues a espacios paisajísticos, que tenéis aquí unos paisajes preciosos, hibridarlo con la música, con la pintura, etcétera. Nosotros el deporte también utilizamos las plazas públicas, hacemos participar a todos los niños a través del 3x3, por ejemplo, en baloncesto, etcétera, ¿no? En cuanto a la ciudad creativa, me gustaría subrayar 4 ejes estratégicos que tiene que abordar una ciudad para su transformación. Y con ello pues, va a tener una repercusión, evidentemente, en el turismo. Es decir, una ciudad creativa debe ser innovadora, tiene que ser flexible, identitaria, sostenible, conectada, emocional. De esto ya hemos hablado, lo digo para pasar un poquito más deprisa. Esto me interesa. Ese binomio campo-ciudad también se está rediseñando. Los márgenes son cada vez más difusos y, por ejemplo, os presento aquí un gráfico que realicé en el 2015 para abordar ese diálogo entre las ciudades y metrópolis, que serían esos nodos de la red en azul, cómo esos nodos o áreas metropolitanas deberían de ser policéntricas para abordar una oferta diversificada. Eso lo podríamos llevar, por ejemplo, a nivel turístico, que la oferta en un área metropolitana sea diversificada. Y en verde estaría el mundo rural, la importancia que tienen, como veis, esos pequeñitos núcleos
que serían las pequeñas y medianas ciudades, y establecer luego dinámicas de relación con las metrópolis. Esto es importantísimo. En nuestra red, por ejemplo, es un documento histórico que firme Madrid y que firme Urriés. Eso no ha existido nunca en ninguna red. Ahora empiezan a existir, pero es un documento histórico. Que una gran ciudad, una metrópolis, firme con un pequeñito pueblo, ¿me entendéis? Un documento donde diga, sí, vamos a establecer nuevas dinámicas de relación entre el mundo urbano y rural. Recursos estratégicos. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que saber con qué recursos contamos. ¿Cuáles son los recursos estratégicos ahora en la economía creativa? El capital creativo, que tiene que ver con el talento y con la creatividad colectiva. Talento de los emprendedores creativos, de los científicos, pero también, insisto, de la creatividad colectiva. Capital cultural del patrimonio. Y capital cultural también lo da el propio territorio como patrimonio. Eso es importante. Es decir, el territorio se convierte ya en un recurso cultural, es el paisaje cultural o natural, es estratégico. El capital tecnológico, que no hace falta explicarlo, el capital organizacional, fundamental la transformación de las organizaciones, el capital social de fomentar y potenciar redes, y el capital territorial. No perder de vista tampoco la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que tampoco podemos explicar. Bueno, los cambios ya los hemos ido explicando y voy directamente al turismo. Fijaros, resumiendo un poco estos cambios, ¿no? Estaríamos hablando del paso de la crisis de lo que llama Howard las ciudades de la fantasía, pasar a las ciudades de la emoción, al paisaje como espectáculo. Esto es importantísimo, porque, por ejemplo, Buenavista se puede convertir en un lugar de la emoción y atraer otro tipo de turismo diferente, porque hay que diversificar el turismo. Entonces, esas ciudades de la fantasía, esa mezcla de casinos, centros comerciales, todo esto pues está dando paso, a lo que llaman Juan Antonio Ramírez, el historiador, que llama las catedrales del consumo. Estamos dando, he puesto esta foto de vuestro paisaje, que ya os digo que me emocionó ayer. La verdad, yo es que soy, no sé cómo explicaros. A mí me parece mucho más interesante esto que irme a un centro comercial, ¿qué queréis que os diga? Esto es emocionante. Y a partir de aquí tú puedes crear un ecosistema creativo de emprendedores, señor alcalde. Puede traerse aquí a unos emprendedores en verano y potenciarles un lugar, unos para pintar, otros para escribir, otra forma diferente de hacer turismo, ¿no? Ese giro creativo habla de las experiencias del consumidor, del turista, y lo convierte en prosumer, creador también de contenidos. Y estaríamos hablando de un paso del turismo del tener al turismo del ser. El turismo del tener habla de lo visto, lo no visto. Esto que es agotador, cuando ven esos paquetes turísticos, todo el mundo haciendo fotos de todo, y cuántas fotos tengo, y parecen cromos, ¿no? En realidad, no sé cómo explicar. Es más interesante esa foto, que a mí me queda grabada de Buenavista, y perdón que lo diga así, porque me quedó grabada, lo digo en serio y de corazón, emocionante, las olas golpeando las rocas, pero de una manera exacerbada, con un acantilado precipitante al mar. Y la lluvia en medio del mar golpeándola mientras yo tenía sol. Bueno, ese espectáculo, esa es una foto, esa no se puede transmitir ni con el iPad, se transmite en la memoria. ¿Cuáles son los nuevos parámetros de la calidad del lugar? Pues los nuevos parámetros por los que hay que apostar: la diversidad, la apertura, el medio ambiente, la cultura de la calle, la atmósfera que tiene que ver con el ambiente, ¿no? La gastronomía, la diversidad lingüística, el ambiente bohemio, son distintas formas de entenderlo. Y fijaros en el capital cultural y el capital creativo. La diferencia está en que el capital cultural es algo más tangible, más estático y pasivo. Y el capital creativo apuesta por lo intangible, lo dinámico y lo experiencial.
Aplicado la creatividad al turismo, evidentemente estaríamos hablando de eso, de imaginación más turismo. Busquémonos nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Hay que buscar nuevos productos, nuevas experiencias, nuevas formas de consumo, nuevos espacios turísticos, herramientas valiosas para el marketing, las industrias creativas. Cómo generar un branding territorial, un branding ciudad. Hay que apoyarse en esas industrias creativas, en el cine, en la moda, en el diseño, todo lo que es que venimos citando ahora mismo. Por ejemplo, algunos ejemplos, formatos de hoteles que han apostado, por ejemplo, para que artistas vayan a pintar una semana. Entonces, son nuevas formas de estacionalidad. Rompes con la estacionalidad del verano o el invierno y conviertes más bien en ciclos a lo largo de todo el año. Por ejemplo, el escenario rural como un escenario para el cine. Bueno, pues evidentemente el cine, que lo veremos luego segurísimo, es un ejemplo muy claro de dinamización de los lugares rurales, de esos lugares de la emoción, de esos universos que yo digo perdidos y que hay muchas historias que contar. Y, por cierto, se nos va a ir la última generación que vivía en el campo, así que hay que rescatarlas todas, que es muy importante esa memoria. Bueno, otro ejemplo, como leíamos en agosto esta noticia, artistas austríacos dibujaban en los hilos para revitalizar el turismo, ¿no? Fijaros qué espectáculo para los sentidos, ¿no? O sea, el tema de cómo reconvertir un patrimonio industrial y transformarlo en un paisaje creativo. Bien, otros ejemplos. Como cuando nosotros constituimos la red, pues podríamos haberlo hecho pues, simplemente reuniendo a las ciudades, viniendo a firmar un documento y ya está. Pero a mí me gusta construir relatos. Cuando sucede un acontecimiento, creo que tiene que haber un relato, un por qué, para qué y por qué es importante. Como a mí me parecía importante que España Creativa tenía que recuperar la importancia del sujeto, del individuo, pues me lo pusieron, como diría yo, ahí, ¿sabes?, sobre la mesa, en el sentido que era el 4º centenario de la muerte de Cervantes, y Cervantes a mí me parecía que era un personaje que, me parece que es un personaje universal, que habla de esa capacidad del sujeto. Todos somos diferentes, todos somos iguales al mismo tiempo, pero somos diferentes. Y cómo a partir de ese 4º centenario que se celebraba en el 2016, estos 4 últimos versos de Cervantes antes de morir, pues los rescaté y a mí me permitieron, este Parador Nacional, alquilarlo 3 días a 50 ponentes. 4 versos. ¿Por qué? Porque construyes el relato, 4º centenario, últimos versos de Cervantes, dedicados al 7º conde de Lemos. El castillo, el Parador Nacional, el lugar donde el 7º conde de Lemos, donde dedicaron, que fue gran mecenas del siglo de oro español, pues lo que hicimos fue firmar allí la Convención para la Constitución de la Red de Ciudades y Territorios Creativos. Es decir, buscar ese relato. Bueno, pues la Convención se convirtió en un evento ciudad, hicimos incluso participar a comerciantes, los 150 comercios pequeños, porque es muy importante el comercio minorista, los hicimos participar con un concurso creativo de escaparates. Tenían como misión reflejar en su escaparate un capítulo del Quijote, y entonces los escaparates, pues que iban desde algo de deportes, lencería, tal, todos retrataban un episodio del Quijote. Llevamos al secretario general de la Comisión Nacional de UNESCO, formó parte de un jurado, se dieron unos premios. Hicimos también una lectura colectiva que dedicamos precisamente a hacer como una especie de entierro de Cervantes, ¿no?, que se moría. O sea, construimos un relato, Cervantes se moría y le dedicaba esos últimos versos al conde de Lemos, puesto ya al pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, a vos os escribo. Bueno, pues eso se transformó en un espectáculo digo, colectivo y de toda la población. La Ribeira Sacra concursa para el año que viene
a Patrimonio de la Humanidad. Es la candidatura que ha salido de España. Esta candidatura que ha salido, bueno, esta es mi tierra, yo nací en Lugo, soy de Monforte de Lemos y tengo el privilegio, para mí, el orgullo de pertenencia. ¿Cómo se valora ese orgullo de pertenencia, de pertenecer a un lugar, por ejemplo, ¿no? Y lo que os quería transmitir era el valor de los intangibles. Yo era gerente de una fundación del desarrollo en el año ya 94-95, en la Xunta de Galicia, y elaboramos los planes de desarrollo en Galicia. Y ese plan de desarrollo, pues que la denominación de origen se constituyó en 1995, pues fue dando sus frutos a partir de construir otro tipo de turismo y otro tipo de producto cultural, donde estaba involucrado el paisaje, un enclave, como veis, maravilloso entre el Miño y el Sil, unas laderas de viticultura heroica, porque tienen que ir, los agricultores tienen que ir sobre sus espaldas transportando, porque no puede ir ahí la maquinaria. Entonces, uniendo paisaje, uniendo vino, uniendo, bueno, esto apareció luego, pero uniendo leyendas. La artesanía de Gundibós cuenta la leyenda que transportaba el vino de Amandi a los Césares de Roma. El relato, volver a contar las cosas y construir otra forma de entender el territorio. Y a partir de ahí, pues ya surge el ecosistema creativo. Ahora mismo la Ribeira Sacra es un destino turístico alternativo que ofrece posibilidad para los artistas, pues vienen desde cineastas, artistas plásticos. Claro, y luego pues se le llama Ribeira Sacra porque hay toda una serie de iglesias pequeñitas románicas que se asoman al paisaje. Y luego estarían las industrias creativas. ¿Cómo dinamizas todo esto? Pues nada mejor que un festival, Ribeira Sacra, que celebra ya, me parece que va por la 17ª edición. Fijaros que no se necesitan grandes infraestructuras, las propias laderas de las montañas o el propio Prado sirven para que se siente la gente y los grupos musicales, tanto locales, que hay que potenciar la creación y el talento local, como los que traigas invitados, pues pueden hacer copartícipes del paisaje, de la música, del vino, de la artesanía, toda esa hibridación. Luego lo puedes complejizar todo lo que quieras. Un paseo por el Miño en catamarán y luego le pones cata de vinos con concierto en el barco. Y para terminar, os quería presentar el último proyecto. Quedan 3 minutos, según lo que me ha dicho, y me da tiempo, lo voy a cuadrar. El último proyecto, bueno, este proyecto lo diseñé cuando estábamos en el confinamiento. Pensé que había que buscar alguna salida también para los emprendedores que estaban viendo cómo sus sueños fracasaban con toda esta gran pandemia mundial. Y de nuevo, pues construyes un relato y aprovechas y te unes al carro de un evento que pueda tirar por ti, ¿no? Entonces, claro, pues para el año que viene se celebra el Xacobeo 21. Entonces dije, vale, podremos hacer un camino pues como se viene haciendo, que es muy interesante, con obras de teatro, con espectáculos nocturnos. Bien, pero ¿qué hacemos con la generación de empleo? Tenemos que crear empleo también. Entonces pensamos que un camino para emprendedores creativos donde hicieran el camino, recibieran una formación en las distintas posadas y pensamos que a través del camino, como hacían los antiguos viajeros, artistas, poetas, cuando iban al Gran Tour, pues podrían tener inspiración, esa inspiración la podrán compartir, porque es un proyecto que se va a hacer, ahora os voy a contar, es un proyecto que pueden compartir con otros emprendedores que hacen el camino y van a recibir una formación gratuita, una mentorización de sus business plan a lo largo del camino de Madrid a Santiago. Construimos un camino, diseñamos un camino creativo que une 3 tramos. Es un camino para emprendedores, el lema es construye tus sueños haciendo el camino. Y luego pues pueden ir viendo, le pueden ir pasando, pueden escribir un diario de viaje si quieren, pero al mismo tiempo pueden ir construyendo lo que estaba diciendo, ese business plan. Y este es el camino.
yo quería que hubiese una hibridación de caminos por si el camino luego, pues entendemos que puede tener éxito, se pudiera ramificar más. Entonces, hay un tramo del Camino de Madrid que se une en Sagún, se une con el Camino francés y luego en Ponferrada se une con el Camino de Invierno, que es el de la Ribeira Sacra, que va hasta Santiago. Entonces, bueno, pues sacaremos una convocatoria pública, está previsto en enero, y entonces, bueno, pues los emprendedores que irán en tandas de 20 en 20 por la capacidad de los albergues, pues podrán ir construyendo su business plan y cuando lleguen a Santiago se les dará premios para poder ejecutar esos business plan que han diseñado a lo largo del camino. Por lo tanto, lo que quiero invitaros es que hay múltiples formas de interpretar un mismo evento, un mismo producto cultural. No os voy a hablar de la medición de impacto, pero es muy importante que lo tengáis en cuenta en cualquier proyecto. Yo hice aquí diseñé toda una serie de indicadores que creo que son importantísimos para medir cuál va a ser el impacto de ese Camino Creativo de Santiago. Y el Camino Creativo de Santiago lo resumo así: creatividad, innovación, cultura, paisaje, turismo, patrimonio. Las conclusiones me las voy a saltar hasta aquí, más que nada porque no tenemos mucho tiempo y porque me gusta cuadrarle el tiempo, no me gusta irme más allá, pero sí quiero aquí hacer una llamada, por último, al nuevo turismo, que también tiene que tener en cuenta la seguridad. El turista valora la seguridad en el destino. Eso es algo muy importante. También importante trabajar en red y en cooperación entre los distintos pueblos, ciudades y territorios. Construir ese relato, muy importante, y trabajar el turismo de proximidad y el turismo auténtico. Creo sinceramente, que esta es una gran oportunidad para las pequeñas y medianas ciudades. Así que muchísimas gracias y, bueno, estoy disfrutando mucho. Belén, muchísimas gracias. La verdad que nos ha generado muchísimas inquietudes, inspirado con muchísimas cuestiones de las que he hablado. Hay conceptos, algunos de los conceptos que a mí solo me gustaría comentar muy por encima, porque voy a pasar a continuación a comentarte algunas de las reflexiones y preguntas que sí que han surgido en el chat online. Has hablado de ciudad fantasía, has hablado de lugares de la emoción, has hablado de pertenencias, de apego, has hablado del prosumer, fundamental en el perfil del turista actual, que desde luego has hablado también de paisajes creativos, ¿no? Incluso yo reflexionando, ¿no?, mi propia dinámica de actividad investigadora, trabajo con paisaje cultural, me planteo si podemos también hablar de paisajes creativos, ¿no?, dentro de esa conceptualización. En definitiva, muchas miradas, ¿no?, nuevas y que pueden generar muchísima actividad, muchísima dinamización en torno a lo que son las industrias creativas y estas a su vez, ¿no?, que pueden crear igual. Yo te quería preguntar, solo lo has nombrado muy por encima, has hablado de los indicadores para medir ese seguimiento de los proyectos, la cantidad de proyectos y ejemplos que has puesto, esos impactos, que insisto, has comentado esos indicadores, tal, realmente los impactos económicos, los impactos sociales, los impactos culturales, ¿se perciben? O sea, ¿están ahí? Porque a veces nosotros como usuarios o en general los turistas, bueno, hay un programa cultural, hay una serie de actividades, pero el impacto real, medir ese impacto real a nivel económico, social, ¿cómo? Bueno, muchas gracias, Elena. Entiendo que esa es la pregunta, ¿no? El diseño de indicadores es ahora el reto, evidentemente. Es el reto porque medir lo económico es muy fácil, más o menos hoy en día es muy fácil porque pues, desde el número de entradas que vendes en un festival, desde la inversión pública que se realiza en los eventos, o sea, esa parte es muy fácil. Cuando entras en la parte, como estaba explicando, esa parte cualitativa es compleja. Entonces yo invito siempre a lo siguiente. A la hora de diseñar indicadores, yo siempre digo, primero, ¿cuáles son los aspectos que tú quieres valorar? Que esas van a ser tus variables.
Entonces, pues yo las clasifico y digo, pues a mí me interesa medir el índice de autenticidad, me interesa la belleza, me interesa la innovación social, me interesa el índice de la diversidad, de pertenencia al legado. Y a partir de ahí, entonces, veo qué aspectos influyen en esa variable, ¿no? O sea, que es todo un ejercicio importante. Y luego también aconsejo que los indicadores no se diseñen al final, como hacen muchos, ¿no? Cuando llega al final dice, bueno, ahora vamos a medir lo que ha pasado. No, que es que así no. O sea, tú tienes que diseñar los indicadores antes de empezar el evento. ¿Qué quieres medir? ¿Qué quieres conseguir con las jornadas estas? ¿Qué quieres conseguir? ¿Quieres conseguir un impacto en la memoria donde quede claro el branding, la identidad de este territorio? ¿Qué quieres conseguir? ¿Quieres conseguir que entremos en un engranaje científico, en una red científica? ¿Qué quieres conseguir? ¿Potenciar otro tipo de turismo? Tal. Todo eso luego te lleva a ver, potenciar otro tipo de turismo. ¿Cuál es mi capacidad? ¿Qué aspectos yo puedo valorar? Entonces, esto hay que hacerlo antes. Y luego ya, pues el tema de los ratios se construyen en función del proyecto. ¿Entiendes? O sea, yo, por ejemplo, si quiero medir la innovación tecnológica, pues digo, porcentaje de emprendedores por población ocupada. Pero si estoy en una pequeñita ciudad, si estoy en una ciudad grande, le añado y porcentaje de investigación científica, ¿me entiendes? O sea, no todos los indicadores, es que ese es el error, creer que todos valen para todos. No, los indicadores se tienen que diseñar para cada producto cultural. Eso es lo que yo creo. No sé. En el chat también han comentado, gracias Belén por la respuesta, en el chat también han comentado en varias ocasiones el concepto de slow. De una ciudad slow, del turismo slow. Entiendo que todo lo que has comentado, industrias creativas, todos los productos que has comentado, podrían encajar en el concepto claro. de... Sí, otra forma, es que el turismo del tener nos llevó a tener, cuanto más, es como el crecimiento económico, tiene ese mismo efecto, pero llevado a la hora de consumir en la ciudad. Es decir, por ejemplo, vas a Madrid, tengo que ir al Prado, tengo que ir al Thyssen, tengo que ir, o sea, te planificas una manera. Bueno, no hay cosa más divertida que perderse en las ciudades. Yo no planifico, yo he recorrido Croacia, Bosnia, tal, todo en coche, nunca sé dónde voy a dormir. Bueno, es una forma de viajar, cada uno. Recorrí toda Texas en coche, desde Laredo a Dallas, me paré en moteles de carretera, tal. No, nunca jamás utilicé un paquete turístico, lo siento muchísimo por las agencias, tal. Es decir, yo viajo de otra manera. Bajo un aprendizaje, me gustan los elementos sorpresa, valoro... ¿Entiendes? Entonces, eso es totalmente compatible con esto que estamos hablando, la ciudad de 15 minutos, todo este modelo diferente al de tengo que enseñarte todas las fotos donde estuve aquí. Bueno, estuviste aquí, ¿y qué construiste? ¿Qué cambió tu vida? ¿Cuál es tu reflexión al respecto, no? Te transmito también una última observación, ¿vale? Que entiendo que sí podemos agrupar, ¿no? En algunos de los comentarios y observaciones que han hecho los asistentes online. Se plantean, porque también has hablado de la sostenibilidad, ¿no? En varios momentos, o sea, cómo las administraciones en general pueden trabajar o generar acciones o aplicar acciones para que todos estos productos sean más sostenibles. Yo no sé en el caso de los productos que tú has implementado, de los diseños y proyectos, las relaciones con las administraciones o las relaciones para incorporar este tipo de proyectos en los canales de gestión turística con este objetivo, ¿cómo han sido? ¿Cómo las ves tú? ¿Cómo las percibes? Yo es que siempre, cuando organizo algo, veo todos los agentes implicados. Hago una especie de mapa. A ver, ¿a quiénes le puede interesar este proyecto? Entonces digo, a la administración local tiene que estar. Las empresas privadas tienen que estar. El pequeño comercio tiene que estar, las asociaciones, las universidades. Entonces construyes el ecosistema para que ese evento sea sostenible, porque si no los eventos son fuegos artificiales. A veces que no tienen nada que ver con la ciudad, se construyen de espaldas a los ciudadanos, no les interesa nada y lo único que haces es, por supuesto, pues vender entradas. Bueno, pues muy bien, ¿no? Pero ese yo no creo que tenga que ser el objetivo, sino buscar un diálogo entre todos los grupos de interés de la ciudad. Y en las administraciones implico a todos, al que gobierna y a la oposición.
Los pongo a todos en la misma. Sí, porque es la única manera de construir un evento ciudad. Es la única manera. No funcionan las cosas cuando escoges a la mitad. Ni tanto es que yo ya opté por no preguntar quién gobierna, o sea, el partido es que me da igual. Entonces me gusta que esté toda la corporación y además suelo coger y hacer ya las invitaciones, las hago todas. Y así ya no tengo problema ninguno y se las mando al ayuntamiento y le digo, mire, señor alcalde, ¿sería tan amable de pasar todas esas invitaciones a los grupos locales? Entonces ya las manda, ¿entiendes? Pero porque de verdad que funciona de maravilla. En todos los eventos a los que os he presentado estaban presentes todos los grupos. Y, por ejemplo, en la red de España Creativa tenemos representadas todas las fuerzas políticas de este país. Nadie habla de política. Lo digo porque estamos viviendo un momento donde las ideologías están matando muchas iniciativas. Con respeto, ¿eh? Las ideologías en el sentido de cuando las ideologías van por encima de los intereses de la ciudad. Y lo hace un grupo, lo hace otro, es que me da igual. Con todo el respeto lo digo, ¿eh? O sea, lo digo así de clarito, pero es verdad. Yo creo que es el momento donde la ciudadanía tiene que empoderarse y de verdad decirle, vamos a ver, que es que nos representa tanto el que gobierna como el que está en la oposición, que tenemos que estar todos, ¿no? Sin duda. Yo tengo muchísimas cuestiones y demás. Pero creo sí que me están señalizando para pasar Claro. al siguiente ponente. Sin duda la integración de la que habla, desde luego es una base para iniciar acciones sostenibles desde el primer momento. Perdóname, es que si no luego lo consideran que es el proyecto de una persona. Y yo siempre digo, no es el proyecto de una persona, es el proyecto de la ciudad. No, entonces eso es importante. Se está cayendo en el personalismo de los proyectos y no puede ser. Belén, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros por invitarme.